Hola, soy Angélica. Me complace estar de nuevo con ustedes en este espacio de interpretación libre de profecías. Agradezco a todos los suscriptores antiguos y a los nuevos. Y los invito, especialmente a estos últimos, a revisar los anteriores videos para conocer otras interpretaciones de profecías que también considero importantes y que están en pleno cumplimiento, según mi opinión. Esperemos que, con el favor de Dios, confiando en nuestro Creador y en nuestra capacidad de crecer como humanidad, que esas profecías, si se cumplen, sean tolerables para nosotros, ¿no? Porque son profecías que marcan situaciones probablemente muy difíciles de asumir como humanidad. Lamentablemente, humanidad inmersa en situaciones cada vez más difíciles, de guerras, de crisis de identidad, de crisis de espiritualidad, sin hablar de las dificultades materiales por las que atravesamos. Pues en general, lastimosamente, un panorama oscuro, pero sin olvidar también toda la capacidad que tenemos como seres humanos de crecer y de dar, de construir, y sobre todo de construir en y para el amor. Entonces, esperemos que el análisis de las psicografías de hoy podamos encontrar no solo situaciones difíciles que se puedan vislumbrar, sino también oportunidades de salir adelante como humanidad de los retos que nos proponga el futuro. Entonces iniciemos. Pues la profecía para el día de hoy es la siguiente. Vemos ahí el texto y la imagen. La imagen es parecida a las que hay en otras psicografías. Encontramos pues un personaje como encapuchado, cubierto con algo, y en la mano tiene un elemento. Pues teniendo en cuenta la información que está en la parte de texto, pues ya nos podemos dar cuenta de qué se trate, ¿no? Ese encapuchado es como la persona que está metida como en esos trajes que se usan para manipular materiales radioactivos o algo así, y eso, digamos, lo constatamos con lo que dice, porque dice: el átomo llegará a dominar el mundo será atomizado y quedará ciego, caerán tormentas ocasionadas por la incursión del hombre en la atmósfera, nuevas enfermedades, trastoque de sexos, lucha colectiva, dislate total, el mundo oscurecerá, de lo que estaba hablando hace un momento en la introducción, de que el mundo oscurecerá en relación pues a las calamidades y a las dificultades por las que se atraviesa. Entonces, como les decía, el personaje sencillo ahí encapuchado, pues aludes como alguien como con un traje de protección contra la radiación, ¿no? Porque lo que está manipulando de hecho deben ser material radioactivo. Entonces esa es la profecía, digamos, o psicografía mejor, que vamos a trabajar en el día de hoy. Pues ya ustedes van a ver de qué manera pues la interpretación, de acuerdo a lo que, digamos, se puede ir deduciendo, ¿no? Entonces, el primer elemento que pongo acá a consideración es una noticia. Dice ahí: Putin amenaza con usar armas nucleares contra Occidente si la OTAN envía tropas a Ucrania, como sugirió Macron. Entonces ya sabemos la crisis que hay ya de años pues entre Ucrania y Rusia, y ya sabemos que hay como un forcejeo ahí entre potencias. Por un lado, Rusia, respaldada por sus aliados como China, Irán y otros países de la esfera islámica socialista, Corea del Norte, no islámico pero sí comunista socialista. Entonces está ese bloque más el otro bloque de poder que está en la puja, que es Estados Unidos, y la OTAN, que básicamente está compuesta por los países de Europa Occidental y algunos que han pedido ingresar, como es el caso de Ucrania, que precisamente el hecho de que en algún momento
se dio esas posibilidades de ingresar a la esfera occidental y de otros países de Europa digamos oriental, como que en otra época pertenecía a la Unión Soviética, que han querido ingresar también a la OTAN o incluso a la Unión Europea, pues por efectos de los intereses de del bloque ruso, pues han impedido ese ingreso. Digamos que la Guerra Fría en determinado momento se dice que terminó en la década de los 90, la caída del muro de Berlín, pero vemos que de hecho siguen muchas cuestiones que están vinculadas de manera directa o indirecta a esa guerra, ¿no? A lo que fue esa Guerra Fría, pues porque digamos que las potencias que están inmiscuidas ahorita en ese pulso de poder, pues son las viejas potencias que también tenían las rencillas de la Segunda Guerra Mundial, cuando quedaron la división en bloques socialistas y capitalistas. Entonces, digamos que los viejos enemigos como Rusia y Estados Unidos siguen vigentes, aun cuando también se entiende que son dos élites que están enfrentadas, ¿no? O sea, son dos grupos de poder que quieren organizar el mundo de una manera diferente, entiende uno. Unos a partir del dominio globalizador de todo el planeta, según lo que habla sobre el orden mundial, el globalismo que propugna Occidente, frente a las formas, digamos, antiguas de organización de estados-nación independientes que apoyan la globalización como relaciones entre iguales, entre estados iguales, y van en contravía al globalismo, que es una tendencia a generar como un supraestado o un suprapoder que sea el que determine como digamos el destino de todas las naciones. Entonces se tienen, digamos, esas dos propuestas de organización de mundo, según lo que yo entiendo, frente a lo que sucede, y que determinan ese tipo de choques, ¿no? De hecho, también la crisis norteamericana a nivel económico, la crisis de Europa, la decadencia cultural, en todos los aspectos que también se está teniendo desde, digamos, la crisis de la cultura occidental, ¿no? De alguna manera, sin decir que Rusia y China puedan tener sus crisis y que no se está haciendo aquí como una idealización de esos países. Se está viendo como, digamos, desde afuera de alguna manera, aun cuando está uno viviendo en el sector de, digamos, del occidente del mundo, dentro de la cultura occidental, pero pues eso no deja que uno trate de analizar las situaciones a nivel macro, ¿no? No se hace idealización de Rusia ni China, porque también son países con unas formaciones, digamos, políticas y de gobierno bastante cuestionantes, pero sí se trata de comprender en qué puede radicar la oposición de unos contra otros. Aquí tenemos, dentro de la noticia como tal, redacción, título de autor desde la BBC News, Mundo, eso fue el 29 de febrero de este año 2024. Dice: el presidente ruso Vladimir Putin advirtió este jueves a los países de Occidente que no envíen tropas a Ucrania. Las consecuencias de tal decisión serían trágicas, afirmó. En su discurso anual sobre el estado de la nación, Putin acusó a Occidente de intentar arrastrar a Rusia a una carrera armamentista. Cuando han pasado 2 años desde que la invasión rusa a Ucrania, el gobernante dijo que necesita fortalecer las defensas en su frontera occidental, ahora que Suecia y Finlandia se están uniendo a la Organización del Tratado de Atlántico Norte, OTAN. Lo que yo les estaba comentando hace un momento, que hay países que no eran parte de la OTAN, pero están pidiendo ingreso, por cuanto Occidente, y dentro de esos países occidentales que así no hicieran parte de la OTAN, se están viendo presionados por Rusia, ¿sí? Entonces digamos que el frente o el punto de confrontación obviamente es Ucrania, y sabemos que tanto Europa, los países europeos prooccidentales, como los que antiguamente eran de la esfera socialista, algunos están a favor de la tutela aún de Rusia, y otros estaban pues queriendo salirse de esa tutela, como fue el caso de Ucrania, yéndose hacia digamos,
hacia el sector de los aliados con el occidente y hacia la OTAN. Entonces ahí está la pugna que les comentaba. Entonces ese por un lado esa situación. Aquí otras noticias. Maniobra cerca de Ucrania, planea Rusia un ataque nuclear. Esta fue del 7 de mayo de 2024, no hace mucho. Dice, por primera vez desde la invasión de Ucrania, Rusia realiza maniobras con armas nucleares tácticas. Existe una amenaza de escalada. Entonces, la preocupación después de 2 años, precisamente desde el inicio de ese conflicto, es que escale. Y la escalada es que vayan hacia el uso de armas nucleares. Pues algo que es bien, pues yo digo que pues de alguna manera hipócrita, es que Rusia dice por parte de ellos que si ellos usan armas nucleares, las usarán del tipo táctico. Y las famosas armas nucleares tácticas, yo buscaba pues información sobre eso y dice que son, digamos, como pequeñas bombas que según Rusia no causarían grandes estragos, pero pues esto es una actitud realmente irresponsable, ¿sí? Porque de todos modos, sea como sea, esas armas tienen una fuerza explosiva, que tienen una potencia pues alta igualmente, y que pueden generar niveles de destrucción y de catástrofes, pues sobre todo si se usan en áreas pobladas, ¿sí? O sea, no importa, como quien dice, yo te lanzo un ataque nuclear, pero va a ser con bombas chiquitas, pero supuestamente bombas pequeñas, pero incluso escuchaba yo ahí, pues, y veía la información donde dice que cada arma de esas de Rusia tiene una fuerza explosiva de 10 kilotones. 10 kilotones y que en comparación con las que se lanzaron en Hiroshima y Nagasaki, que fueron de 15 kilotones, la diferencia son solo 5. O sea que esas armas no son tan pequeñas como tal, o que consideran ellos que sea pequeño, ¿sí? Entonces ahí es donde viene la situación en que uno dice, van a empezar a clasificar las armas, o ya las están clasificando de acuerdo a que ellos consideren que sean, o sea, muy grandes o pequeñas. O sea, ¿qué quiere decir? Que si para ellos esto es pequeño, ¿qué podría ser un ataque con armas más grandes? Y de hecho es que están diciendo que incluso Rusia no posee dentro de su arsenal arma que sea pequeña, realmente, a nivel nuclear. Entonces uno dice, ¿qué está o cuál será el saldo de una situación de esas? ¿Sí? Muerte de miles de personas al instante, destrucción no solamente de la vida humana, sino la vida de la fauna, de la flora, ¿sí? Y todos los otros efectos que pueden haber de esa radiación, ¿sí? El impacto negativo que puede haber de esa radiación, no solamente las personas que mueran al instante o todo ser vivo que muera al instante, sino todo lo que posteriormente se va a dar, ¿no? Las enfermedades derivadas de la radiación, todo el impacto negativo, incluso intergeneracional. O sea, ya sabemos tristemente célebre la situación ocurrida en Ucrania, precisamente cuando los reactores de Chernobyl tuvieron ese fallo y hubo un escape de energía nuclear, de radiación, y ya sabemos que hubo una zona, y aún esa zona quedó con un impacto terrible, que de pronto guardaron, escondieron información de esa. Por ahí hay algunos documentales donde ya han tratado ese tema, y es escalofriante, incluso sin saber realmente uno los saldos concretos y verdaderos de todo ese desastre, y que incluso esa radiación ha recorrido todo el planeta. Entonces podemos ver que es una situación bastante delicada, ¿sí? Y diríamos que estamos en manos de personas que están en alguna medida sin ningún tipo de cuestionamiento ético, ni hacen ningún tipo de valoración real sobre una situación como puede ser el uso de armas nucleares, lo que puede eso significar. Entonces el temor sería que si esos conflictos avanzaran, o como dice aquí, escalaran hacia lo nuclear, pues sería fatal, ¿no? Por otro lado, vuelve otra noticia. Putin amenaza con enviar armas a los adversarios de Occidente en zonas sensibles. O sea, por un lado, se está tratando de hacer una
una advertencia propia desde la misma Rusia, y por otra se está tratando de decir, o se dice, que se van a dar armas a aliados de Rusia, pues que son adversarios de Occidente en zonas sensibles. ¿A qué se pueden referir? Entonces sigamos leyendo aquí la información, o parte de la información de este artículo, que saqué solamente una parte del titular. Durante un intercambio con medios internacionales, el mandatario ruso advirtió sobre la posibilidad de responder a los envíos armamentísticos de países occidentales a Ucrania. Recuerden ustedes que Macron, y sobre todo pues encabezados por Francia, Europa, pero en cabeza de Macron, se dijo que se iban a hacer envíos, ayudas con armas de Occidente para darle más capacidad de movilidad en las maniobras de guerra a Ucrania. Y dice aquí, con el objetivo de endurecer las reservas castrenses de Kiev en la guerra contra Rusia. Además, Putin volvió a decir que en caso de una escalada bélica, Moscú podría utilizar todos los medios a nuestra disposición, en comillas, lo que vuelve a abrir interrogantes sobre el uso de armas nucleares. O sea, nuevamente, si nos agreden, agredimos. Si arman a Ucrania, Occidente, con armas más letales, entonces nosotros también haremos uso de todos los medios que tengamos a disposición. O sea que por donde uno mire, la situación es difícil. Acá otra noticia, del otro lado, Estados Unidos y sus aliados consideran el uso de armas en territorio ruso por parte de Ucrania. El presidente Joe Biden decidió permitir que Ucrania utilice armas estadounidenses contra objetivos militares en Rusia. Más de una decena de países han hecho lo mismo. Entonces ahí va la cuestión de por qué la anterior noticia de que Putin amenaza de que si Occidente ayuda a Ucrania con armas, pues ellos harán lo que les corresponda a su turno. Y acá la OTAN responde a las amenazas de Vladimir Putin y recuerda que también tiene armas nucleares. La Alianza Atlántica se hará cargo, la OTAN, se hará cargo de la ayuda militar a Ucrania, y advirtió que 3 de sus países miembros tienen capacidad de disuasión atómica. O sea, más claro no canta, como dicen. Entonces ahí está, digamos, el problema o el riesgo permanente en que nos tienen inmersos los líderes de estos dos grupos adversarios. Entonces, mientras ellos se amenazan, ya van o quieren ir más allá de la mostrada de dientes, por otro lado nosotros estamos aquí a la expectativa, nuestros gobiernos esperando a ver a quién se unen y a la expectativa de qué sucede, qué decisión radical puedan tomar ellos. O sea, primero que todo, pues uno está en manos de Dios, y yo considero que estamos en manos de Dios, somos creyentes. Y pedimos porque esto no llegue a trascender, no llegue a escalar, pero a nivel, digamos, humano, estos líderes están pisando un terreno demasiado peligroso, y no solamente para ellos como tal, sus países, su ciudadanía, sino para todo el planeta en pleno. Entonces, volviendo aquí precisamente a la psicografía, estamos reafirmando que el átomo llegará a dominar el mundo. Eso es lo que estamos viendo. Por un lado y otro ya hay amenazas de uso de armas atómicas, o sea, ya el manejo de la energía nuclear no es monopolio de uno o dos países únicamente, de una o dos pequeñas potencias, sino también de pequeños países, pequeños estados-nación, que también pueden generar esta crisis, o pueden determinar un protagonismo difícil o hasta triste en una crisis como esta. Bueno, teniendo en cuenta este tema de la energía atómica, y la psicografía nos menciona aquí una cosa que es interesante de analizar. Dice, el mundo será atomizado y quedará ciego. Entonces, cuando se habla sobre esto, de que el mundo, o escribe Parravicini esta información que recibe, el mundo será atomizado y quedará ciego, uno dice, ¿cuándo fue el mundo atomizado? Sabemos que hubo uso de armas nucleares, las 2 bombas atómicas que se lanzaron durante la Segunda Guerra Mundial al finalizar en Japón, una forma de disuadir bastante terrible que tuvo Estados Unidos frente a Japón. Pero más allá de la crisis que generó después las plantas, las fugas en las plantas atómicas como Chernobyl,
plantas nucleares de Chernobyl, precisamente en Ucrania, o cuando hubo el terremoto que provocó también fisuras y daños en Fukushima, en Japón. Más allá de eso y de las pruebas que han hecho en diferentes zonas del Pacífico, en otros lados, incluso en las islas, en algunas islas del Pacífico, en que Estados Unidos hizo pruebas de manera trágica. Más allá de eso, yo no puedo pensar que haya una, digamos, una calificación o una situación en la que se puede calificar de que el mundo fue atomizado. O sea, que esto de que será atomizado, desde mi punto de vista, la interpretación que yo hago, libre, que puede hacer cualquier otra persona también de otra manera, pero desde la mía, yo digo que el mundo será atomizado. Eso no ha ocurrido, ¿sí? No ha ocurrido, porque digamos que ya cuando hablamos de mundo, estamos hablando digamos, de un contexto mucho más amplio. Estamos hablando del planeta, a nivel de planeta. Será atomizado y quedará ciego. Es como si como si todo el mundo fuera a estar inmerso en una crisis atómica, terriblemente grave sería una situación de esas, y quedará ciego. O sea, que como si todos fuéramos a observar esa luz, esas luces, ¿sí? De quedar ciego en ese sentido, o quedar ciego en el sentido de que pueden estar sucediendo cosas que van a llevar a eso y que tampoco nosotros las vimos venir, o sí sabíamos que había crisis, que si hay crisis, lo que estábamos acabando de leer con las noticias, pero que creemos o pensamos que eso no va a trascender, de que, como dice el cuento, cuando los perros, discúlpeme la expresión, muestran mucho los dientes, dice uno va a haber pelea, pero no necesariamente la pelea puede pasar de simplemente unos ladridos, si me hago entender. Entonces, comparándolo en ese sentido, uno dice, si estas potencias están mostrando los dientes, si están en unos puntos donde están generando conflictos ya militares, incursiones armadas, muerte de civiles, destrucción de infraestructura, etcétera, etcétera, es como si ya nos estuviéramos acostumbrando, o que nos hubiéramos acostumbrado a que eso sucediera, y que pensamos que eso no va a trascender. Y quiera Dios que no sea así, y quiera Dios que las profecías no se concreten, pero de alguna manera, en ese sentido, yo también entiendo que el mundo quedará ciego, no solamente por la luz que pueda desplegar una explosión de estos niveles o explosiones de estos niveles, sino también por, digamos, el exceso de confianza en que podamos estar nosotros, ¿no? Parece que estuviéramos como hibernando, esperando a ver que llegue o que suceda, que transcurran las cosas, pero más allá de eso, cada uno continuamos en nuestra cotidianidad, en nuestra situación de vida particular, mientras unos pocos, unos puñados de poderosos, entre comillas, se juegan a la ruleta rusa la suerte de nuestro planeta. Entonces, lastimosamente, las cosas pueden ir por ese lado. Aquí una noticia, un pantallazo que hice también en pasados días. Decía, guerra Ucrania-Rusia en directo, al menos 3 civiles muertos en un ataque masivo ruso contra Ucrania. O sea que siguen las escaladas, las escaramuzas, hasta el día de hoy, 28 de agosto 2024. Sabemos que todos los días nos despertamos con noticias asociadas a enfrentamientos en esa zona del planeta. Guerra Ucrania-Rusia en directo, aquí dice, imagínate, sale así una posibilidad de ver en directo. Las predicciones del grupo Wagner pillan a Putin desprevenido. O sea, vienen, digamos, todos los protagonistas de la situación allá y las diferentes cosas que suceden ahí minuto a minuto, día a día. Rusia lanza un ataque masivo contra la infraestructura energética en 15 regiones de Ucrania, que es otro temor que hay, no solamente de que detonen armas de tipo nuclear, sino que destruyan instalaciones como pueden ser plantas de energía nuclear, poniendo en riesgo precisamente la seguridad en esos sitios, y en general pues puedan ocasionar destrucción de estos lugares tan delicados como tocar un reactor nuclear o destruir una planta de estas
ya sabemos los saldos tan terribles que pueden eso generar, ¿no? Y más allá de esas confrontaciones entre las potencias, podemos encontrar también el temor de que pueda haber por allí otros estados pequeños con pretensiones también de grandeza, liderado también por, digo yo, por locos, por gente esquizoide, como el caso de este país. Aquí tenemos esto fue de hace como unos 2 años atrás, pero vemos que también de cuando en cuando muestran dientes también otros protagonistas del asunto. Dice acá: algunos expertos creen que el gobierno norcoreano ya no le interesa buscar negociaciones diplomáticas con Occidente. Otros plantean la posibilidad de que esté planeando un ataque contra Corea del Sur. Entonces encontramos otros amiguitos como Corea del Norte, que también de cuando en cuando muestra los dientes y viene también con represalias armamentistas, y también dicen tener armas nucleares, al igual que países como Irán y otros, que creo que la India también. Bueno, ya digamos que hay varios países que tienen también esas posibilidades, aun cuando no en el tamaño y la dimensión que puedan tener las potencias mayores, pero sí generarían mucho daño de usar un arma de este tipo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no podemos decir que va en contravía la psicografía, sino que reafirma que el átomo llegará a dominar el mundo, más para dónde estamos viendo, y todos los otros usos que puedan tener sobre eso, no solamente el uso para destrucción en la guerra, sino también el uso de la generación de energía, que supuestamente es de las energías más económicas, más rentables, más fáciles de, entre comillas, pero yo creo que es de las de mayor riesgo, ¿no?, que pueda usar el ser humano. Entonces, lo que vuelvo y reitero, lo que queda por ver, que Dios quiera que no sea así en cumplimiento, es que el mundo será atomizado y quedará ciego, que sería la parte como bien terrible del asunto. Pero teniendo en cuenta la crisis en que anda este mundo a nivel de esos conflictos, pues uno dice, pues para dónde realmente puede llevarnos todo esto, ¿no? Bueno, la otra parte de la psicografía que pienso que analicemos es la correspondiente a esta. Caerán tormentas ocasionadas por las incursiones del hombre en la atmósfera. Caerán tormentas ocasionadas por las incursiones del hombre en la atmósfera. Entonces yo tomaba unos ejemplos de esas incursiones, ¿sí? Entonces aquí vemos una situación bastante difícil que tiene que ver con inundaciones, lluvias torrenciales e inundaciones en lugares donde nunca se habían presentado, pues hasta donde conocemos. Entonces, por ejemplo, el caso de Dubái. Esta es una noticia del 28 de abril de este año, en 2024, y el titular dice: siembra de nubes o calentamiento global. ¿Cuál fue la causa de las históricas inundaciones en Dubái? Entonces dice uno, si hay parte de razón de la psicografía de Parravicini, dice las incursiones del hombre en la atmósfera, y esta siembra de nubes es parte de esas incursiones, aun cuando dicen que esa siembra de nubes van de vieja data, pues uno no sabe, después de varios años de estar haciendo o realizando este tipo de manipulación a nivel atmosférico, se puedan generar cambios que puedan ocasionar este tipo de transformaciones en el comportamiento de los fenómenos naturales, o sea, de los fenómenos atmosféricos, ¿sí?, o los elementos que hacen parte de la atmósfera. Entonces, dentro de eso la formación de nubes, dentro de eso las precipitaciones, bueno, una serie de cosas que precisamente van a generar esa manipulación, ¿no?, de lo que es un sistema natural que tiene un orden precisamente por ser sistema, y que al generar un ingreso y al hacer una transformación o hacer unos cambios en ese sistema, esos cambios van a generar precisamente un comportamiento diferencial, o sea, ese sistema se va a romper y va a generar otras cosas diferentes. Entonces,
Aquí podemos decir, digamos, que esté eso asociado al calentamiento global, porque también hay otra cuestión, de que estamos en un proceso de calentamiento global, según la ciencia, que generado por el ser humano, que pues yo digo que sí, siempre he dicho sí, que en parte sí puede haber parte de esto verdad, porque el ser humano, nosotros hemos transformado mucho las condiciones del planeta en todos sus aspectos, precisamente por nuestro uso de recursos, por romper sistemas naturales, bueno, por todo lo que hemos hecho. Pero también sabemos que el planeta tiene unos ciclos, y que el planeta tiene ciclos de enfriamiento y de calentamiento, y que eso depende de varias circunstancias, no solamente del planeta como tal, sino a nivel de su ubicación, a nivel de su traslación, incluso a nivel a nivel del movimiento de la galaxia incluso, ¿sí? Porque si el planeta se mueve, el sistema solar como tal se mueve, pues la galaxia se mueve, y pues en general también hay procesos que son ya mucho más amplios, más grandes, que puedan determinar ese tipo de cambios en el planeta, no solamente en la Tierra, sino en muchos otros cuerpos celestes, tengo entendido, como por ejemplo lo que dijeron los mayas en sus profecías, y hablaron de los ciclos cambiantes. Cada 12.000, 14.000 años, no recuerdo bien, habían cambios de ciclos, se rompían, o sea, estructuras, y surgían otras nuevas. Entonces este fenómeno del calentamiento global, al parecer, puede tener también, o sea, correspondencia con esos cambios de ciclos. Pero en ese sentido pueden unirse varias cosas, aparte de lo que suceda con lo que el ser humano modifique, ¿sí? Entonces se pueden ver, por ejemplo, esa situación tan tenaz, nunca antes visto en medio de un desierto como Dubái, pero ustedes saben también lo que en Dubái con los petrodólares estos gobernantes han hecho, ¿no? Han hecho una ciudad pues ciertamente la más costosa y de las más pues modernas del mundo, que ellos han utilizado para modificar de manera rotunda el medio ambiente geográfico y atmosférico, etcétera, en su región. Entonces ahí diría uno, buena la pregunta, ¿cuál fue la causa de las históricas inundaciones en Dubái? Eso está por verse si realmente nos llegan a dar una respuesta sobre esto, ¿no? Porque también sabemos que hay grupos interesados en llenarnos de miedo y pánico frente al calentamiento global, y a que somos la causa o los parásitos culpables de que esto suceda, porque nos han mostrado el ser humano como si fuéramos lo peor de la escala pues de la creación, y a veces terminamos comiéndonos ese cuento, sin decir que no tengamos responsabilidad en nuestras acciones, que no tengamos que responder frente a eso, que no tengamos que reflexionar sobre eso, y que tengamos que cambiar muchas cosas en nuestra forma de vivir. Bueno, aquí tenemos otro caso, ¿sí? Muy diciente, en el video podemos observarlo de manera pues latente. Las inundaciones que se presentaron, bueno, más que inundaciones, fueron fuertes tormentas y vientos huracanados. Esas lluvias pues ocasionaron también estragos en la Meca. La Meca, que es una de las ciudades más importantes del mundo islámico, la segunda ciudad más importante a nivel, una de las ciudades más importantes, perdón, creo que la primera, la segunda, bueno, entre Medina y la Meca, las dos ciudades son las más importantes dentro de toda la parte histórica del desarrollo de la religión islámica, ¿no? Son centros de adoración, son centros de religiosidad. En este caso, es cómo se ocasionan esas fuertes tormentas, o por qué suceden esas fuertes tormentas y vientos huracanados en una zona donde usualmente no ocurre eso. Dicen que llovió, en 1 o 2 días llovió prácticamente lo que llueve durante todo un año, ¿no? O un año y medio, algo así. Lo mismo que pasó con Dubái. Prácticamente cae la lluvia de un año, más de un año, en 1 o 2 días. Aquí pasó lo mismo. Entonces dice uno, ¿cómo puede suceder esto? O sucede porque hay incursiones. Puede haber también, se habla también de los proyectos que para algunos hablan de que son teorías conspiranoicas,
un proyecto que llamaban el HAR, que es un conjunto de antenas que están apuntando hacia la atmósfera y que disparan una serie de rayos hacia la atmósfera, generando cambios precisamente en esa atmósfera, y que de acuerdo a eso pues pueden generar cambios en las condiciones climáticas o del tiempo atmosférico, ¿no? Porque el clima es algo mucho más amplio que el tiempo atmosférico. El clima es un proceso de observación mucho más largo, pero pueden hacer cambios intempestivos a nivel del tiempo atmosférico dependiendo hacia dónde esas antenas apunten. Sobre esa situación de ese proyecto, que en algún momento se coló esa información y se comentó que países como Rusia, Estados Unidos, China, no recuerdo si también algo en la India, tenían sus HAR, ¿sí? O sea, sus proyectos de modificación climática. Y uno habla de esto y eso suena como las teorías del científico loco que uno ve en los dibujos animados, ahí sí. Pero no, las películas de ciencia ficción, que a veces de ficción poco y de realidad mucho, pero encubierta como ficción, pero suena como raro, como extraño. Pero si llegase a darse una cuestión en que en estas potencias manejen ya este tipo de elementos mucho más desarrollados, incluso que ya ni siquiera hay posibilidades de pronto de acceder a una información mucho más tangible sobre la existencia de este tipo de proyectos. De hecho, sí se han colado ciertas cosas y de ahí salió el run de la situación, incluso de fotos de antenas ubicadas y que se dijo que eran para otro tipo de cosas, pero pues finalmente después en las zonas donde tenían esas antenas ubicadas apareció sospechosamente un parche para la gente que a veces cogía Google Maps y se ponía a revisar varios sectores del planeta. Existen partes donde el programa de Google pues pone parches, ¿no? Muy a propósito de tapar. Dice uno, pero ¿para qué ponen parches? ¿Qué es lo que tapan o qué es lo que evitan que otros puedan observar a partir de las mismas herramientas que el sistema ha dado al ser humano? Lo que pasa es que pues obviamente hay seres humanos más curiosos que otros. Entonces lo del HAR, ese proyecto que muchas veces dijeron que eso ya no existía, que eso no era verdad, pues puede ser que esté ocurriendo, y puede ser que esas incursiones a la atmósfera tengan que ver con ese tipo de proyectos, y que lo que se planteaba como una posibilidad de guerra climática ya esté ocurriendo hace mucho tiempo por transformaciones que se están dando en el planeta, y que todas prácticamente las llevan a la conclusión en los medios oficiales de decir que tienen como causa el cambio climático, pero resulta que de pronto eso está siendo inducido de manera artificial. Entonces de ahí pues no podemos saber nada más. El caso es que es muy extraño que en estas localidades, en estos sectores del planeta donde nunca había una proliferación de lluvias tal o este tipo de vientos huracanados estén sucediendo. Entonces es algo bastante extraño. Podemos decir también que puede eso ser o parte también de lo que en algún momento también hablábamos de otra psicografía, del cambio del eje planetario, porque si el eje planetario ha cambiado ya de ubicación o está en procesos de movimiento, posiblemente, y lo más seguro es que está generando también transformaciones a nivel macro en todo el planeta, no solamente a nivel sísmico, como también lo hablábamos de una psicografía de Parravicini aludidas a ese tema, que también los invito a que vuelven y repasen, la revisen nuevamente. Es importante, sobre todo porque en esta parte del tema de sismicidad ha ido en aumento la cantidad y el grado de sismos que se están presentando en el planeta. Entonces sería bueno que revisara nuevamente esa información. Diría uno, puede ser alusivo también a esa transformación a nivel general, ¿no? Del movimiento del planeta, y de hecho pues al moverse el eje también se van a mover otras cuestiones, pero también estamos hablando de que el movimiento del eje tenía o podría tener causas incluso externas a nosotros, ¿no? Que si aquí de pronto alguno está ayudando a modificar clima con sus aparatos especializados, nuestras famosas potencias, externamente también podemos tener
otras situaciones asociadas a que el planeta esté de manera cada vez más inestable, ¿no? Entonces pues pueden unirse en varias situaciones. El hecho es que esto no es usual. Lo mismo no lo traigo aquí porque pues es sobre otro tema, pero sí están hablando de que también hay unos comportamientos inusuales en el planeta a nivel de enfriamiento de algunas corrientes que antes eran corrientes cálidas. Ahora resulta que hay corrientes que se están enfriando y hay otras corrientes que están surgiendo, ¿no? A nivel de corrientes marinas. Y esto está ocasionando que de pronto en sitios donde había antes huracanes, como en el Caribe, ya no hay formación de huracanes, se han disminuido porque han surgido corrientes nuevas. Hay comportamiento inusual y diferente a lo que normalmente el planeta ha hecho, que eso incluso tiene desconcertados a todos estos científicos que observan el clima, ¿no? Entonces hay muchas cosas que están sucediendo en este momento y que están precisamente muy acorde con lo que a nivel profético Parravicini y otros profetas también han profetizado. Bueno, a nivel general, aquí tenemos otras fotografías y una foto y también aquí un video sobre las inundaciones que se han dado en Arabia Saudita. Vuelve y juega, otro lugar del planeta en donde, o sea, desde que yo tengo uso de razón y después, desde que estudié elementos de geografía, yo nunca había visto que ocurriese esto en estas zonas desérticas. En Arabia Saudita, una península desértica donde las lluvias, las precipitaciones son mínimas durante el año. Precisamente por eso hay uno de los mayores desiertos del planeta ahí, los desiertos más fuertes, y de un momento a otro empiezan a presentarse inundaciones. Creo que el 2022 en general empezó a haber unas lluvias torrenciales, incluso ha habido nevadas. Entonces dice uno, ¿a qué alude esto? O sea, ¿por qué sucede esto? También asociado a los juegos de guerra climática de potencias que pueden y tienen la capacidad de hacerlo, pero yo también pienso que son unos cambios tan grandes y tan macro que yo no considero que ellos tengan la suficiente capacidad para hacerlo a menos de que tuviesen ayuda externa. Entonces diría uno, ¿qué está sucediendo para que haya inundaciones en Arabia Saudita? Como podemos ver en el video. Finalmente cierro acá nuevamente con la psicografía, ya para no extender mucho el video. Dice acá nuevamente, retomando, que el átomo va a dominar el mundo, que el mundo será atomizado, quedará ciego, que es una profecía bastante terrible. La que acabamos de analizar, que caerán tormentas ocasionadas por incursiones del hombre en la atmósfera. Aquí Parravicini está diciendo posiblemente que no está hablando en este caso de lo que sucede en el planeta como planeta o en la Vía Láctea como movimiento de otros astros o lo que sea, sino que básicamente está diciendo de incursiones del hombre. O sea que sí podemos hablar de que aquí está diciendo que son movimientos creados de manera artificial. Bueno, digamos que hasta aquí dejamos. El próximo video que vamos a trabajar será para terminar esta misma psicografía, que la trabajaremos en un segundo momento, donde hablaremos de nuevas enfermedades, trastoque de sexos, locura colectiva, aislante total, el mundo oscurecerá. Es la segunda parte que también genera también un análisis un poquito también más concienzudo, un poquito más puntual de esos aspectos. Entonces les agradezco por estar aquí nuevamente. Espero que nos podamos ver en el próximo video. No olviden apoyarme con su like, darle su like si les gusta este video, darme sugerencias para unos nuevos. Si tienen, eso también les iba a decir hace rato, que si tenían otras psicografías en las cuales les interese que podamos trabajar la interpretación, háganmelo saber. De todos modos, de corazón un saludo especial
Dios nos bendiga a todos y que las cosas que sucedan para bien de todos, y no para que caigamos más como humanidad, sino para que podamos trascender y salir adelante y convertirnos en la mejor versión que podamos ser de nosotros mismos. Chao.